Hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en la carta de Efesios. Y hoy es el último mensaje que vamos a compartir de esta carta. El tema de hoy es el último, es el número 33. Y hoy vamos a hablar de la armadura de Dios, y esta es la tercera y última parte. Para eso necesito que usted vaya a su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, y compartamos lo que está ahí escrito. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Este ha sido nuestro tema de estudio, nuestros textos de referencia para estas predicaciones. ¿Me dicen amén cuando lo tienen? Amén. Muy bien. Efesios 6:10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Amén. Padre, gracias te damos porque sabemos que en esta palabra tú traes revelación a nuestras vidas, tú traes enseñanza, y hoy que estamos por terminar esta serie, Señor, queremos darte gracias porque durante todo este tiempo nos has enseñado, nos has ministrado a través de tu palabra. Y sabemos, oh Dios, que aún nos hemos quedado cortos tratando de entender, oh Dios, Efesios. Pero queremos pedirte que cada vez que vayamos a la Biblia, cada vez que vayamos y leamos un texto de Efesios, tú puedas traer a memoria los mensajes, las aplicaciones y el contexto de cada uno de esos versículos que hemos estudiado durante todo este año. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén y amén. Hermanos, hoy es el tema 33, como hemos hablado, de Efesios, y el tema es la armadura de Dios, y es la tercera y última parte. Y durante estos dos últimos mensajes que estuvimos hablando sobre la armadura de Dios, nos enfocamos mucho primero en entender qué significaba ser fortalecidos en el poder del Señor, ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego estuvimos hablando de también cómo muchas veces nosotros cometemos el error de estar diciendo: me cubro con la sangre de Cristo, te ato con cadenas espirituales, y un sinfín de cosas que generalmente mencionan las personas cuando piensan que están en guerra espiritual. La reunión pasada estuvimos hablando sobre las armas defensivas que tiene la armadura de Dios. Hablamos del cinto de la verdad. Hablamos de la coraza de la justicia. Entendimos lo que significaba el calzado o el apresto del evangelio y su aplicación en el caso de los soldados, que un buen calzado siempre te va a dar movilidad y velocidad. Y también el yelmo de la salvación. También hablamos del escudo de la fe, para que podamos resistir los dardos de fuego del enemigo. Ahora, sintetizamos esta idea de una sola frase, ¿no? Prácticamente, hablando de la armadura, no es que usted se pone el escudo, el yelmo de la salvación, amárreme Miguel Ángel los zapatos del evangelio,
no, o el cinto de la verdad, no se trata de eso, se trata de vivir una vida consagrada. Porque en la medida que usted vive una vida en santidad, usted va a estar equipado con la armadura de Dios. D.L. Moody decía que si cuido mi carácter, mi reputación se cuidará sola. Así que hoy vamos a hablar de las últimas dos armas de la armadura que Dios nos ha previsto, nos ha dado, que son con un énfasis ofensivo, aunque pueden servir para defendernos. Principalmente su propósito es atacar. Y vamos a hablar primero de la espada del Espíritu. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, Pablo menciona la espada del Espíritu. Para aquellos que aún no lo sepan, ¿cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Hebreos 4:12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y esta arma, aunque su finalidad principal es ofensiva, no quita el hecho de que sea un arma que puede ser utilizada para defenderse. Usted necesita la espada del Espíritu como buen soldado de Cristo, porque de otra manera no va a poder contraatacar las artimañas del enemigo. Y nunca, hermano, vamos a poder ganar una victoria espiritual sin el libro de Dios, sin la palabra de Dios. Yo quiero llevarlos a un caso que está en la Biblia, en el capítulo 4 de Mateo, para que veamos que Jesucristo mismo utilizó su palabra para repeler y defenderse y atacar al enemigo cuando estaba siendo tentado. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Quiero que alguien lo lea con voz de trompeta o voz de chofar. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron los ángeles y le servían. Así que aquí miramos el caso de Jesucristo siendo tentado en el desierto. Pero no vemos a Jesucristo recurrir a pensamientos filosóficos, pensamientos psicológicos, como muchas veces se da hoy en las iglesias, o fábulas, o como dice el hermano Miguel Ángel, cuentos de camino real. Vemos a Cristo aquí declarando él: escrito está. Escrito está. Particularmente me llama mucho la atención que el enemigo no tardó mucho en descifrar la estrategia de Cristo. ¿Y qué le dijo el diablo? Escrito está.
Escrito está. Miren, hermanos, hay tanto engaño y tanta mentira disfrazada de verdad que para muchos es muy difícil diferenciarla. Tiene usted que desarrollar un discernimiento muy grande muchas veces para poder sacar lo bueno de un montón de basura que le dicen que es un mensaje de Dios. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es pura, es perfecta, pero si usted mal aplica un texto, en vez de edificar a una persona, puede causarle un gran estrago, puede causarle un gran mal. Y de eso vemos mucho. ¿Por qué? Porque Satanás, hermanos, si usted no lo sabe, es el mejor teólogo de la tierra. Es el mejor teólogo, pero torcido, pero es el mejor teólogo. Nadie tuerce las escrituras como él. Por eso la Biblia, cuando se refiere al engaño, dice doctrinas de Satanás, doctrinas de demonios. Porque la mente humana, por perversa que pueda ser, jamás será tan perversa como para torcer la escritura como lo han hecho los demonios y Satanás. Así que Jesucristo utiliza la palabra, su espada, para defenderse y atacar al enemigo. Ahora, un solo texto, así como un texto mal aplicado puede causar gran daño, un solo texto bien entendido y rectamente aplicado destruye de una sola vez la tentación o la objeción y somete al adversario más formidable. Lo voy a repetir. Un solo texto bien entendido y rectamente aplicado destruye de una sola vez la tentación o la objeción y somete al adversario más formidable. O sea, usted suelte la palabra, pero es necesario que la aplique bien. Hable la palabra de Dios. Y la gente puede ser que se enfade cuando usted le diga la palabra, pero es la palabra, que se enfaden con Dios. La pregunta que yo quisiera hacerle a usted es, ¿utiliza usted la palabra de Dios regularmente? Cuando usted está conversando con alguien, ¿saca siempre la palabra de Dios? ¿La saca o no la saca? Hablamos en el primer mensaje que el cristiano tiene que saber que está en guerra. ¿Está en guerra todos los días o solo de vez en cuando? ¿O solo en Navidad? Todos los días. Por lo tanto, necesita equiparse de la armadura de Dios todos los días y necesita aprender a utilizar la palabra de Dios correctamente para poder desenvainarla. MacArthur dice que la palabra de Dios es una espada y no un hisopo. ¿Han visto los hisopos, no? Los que se limpian. La palabra de Dios es una espada y no un hisopo y debe de ser desenvainada correctamente para ser usada. ¿De qué le sirve a una persona tener una espada si no puede usarla? Y lo vienen a atacar. Alguien que ni siquiera puede desenvainar la espada está muerto. ¿Qué pasa con un soldado que ni siquiera puede disparar en una guerra? Es el primero que va a morir. Ahora tienes que utilizar la palabra de Dios para defenderte de la misma manera que Cristo lo hizo y para que también puedas atacar todas estas tentaciones que van a venir a tu vida. La otra arma que Pablo está hablando aquí es la oración. Como idea número 2 podemos ver en el versículo 18 que Pablo dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La última arma de la lista que se menciona, aunque no es parte de la armadura en sí, es lo que ayuda a sostener la vida de un cristiano, y es la oración. Y aquí en este texto vemos tres cosas importantes sobre esta oración en especial. Primero, vemos que es una oración constante. Pablo dice en el versículo 18, orando en todo tiempo. Lo digo de una manera diferente en 1 Tesalonicenses 5:17. 1 Tesalonicenses 5:17.
Amén. Lea, hermano. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Miren, hermanos, muchas veces tendemos a orar solamente cuando estamos en medio de la tribulación. Muchas personas que se dicen cristianos solo oran cuando están en problemas. ¿Por qué? Porque en las crisis es más fácil acordarse de Dios. Pero cuán difícil es para las personas cuando tienen bonanza acordarse de Dios. Hermanos, hay gente que es así, que solo ora cuando tiene un problema. Solo ora cuando tiene un problema. Yo le digo, yo no sé cómo se sentiría usted como padre, pero si su hijo no le hablara en toda la semana y solo le hablara el día que usted tiene, que él tiene una necesidad, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted? Más de algunos nos sentiríamos tentados a escuchar y darle la espalda. No, solo soy yo muy duro. Pero hay veces en que nosotros es lo que buscamos con Dios, con nuestras actitudes. Miren, hay personas que como solo no viven orando, no tienen una oración constante, solo tienen oraciones, como decían los católicos, por procesión, ¿no? Cuando hacían aquello Via Crucis, lo siguen haciendo. Cuando estoy enfermo, cuando tengo hambre, cuando me falta trabajo. Solo así se paran a orar, si no, no oran. Pero el poder del cristiano, como dice una canción, también está en la oración. Y para que esa oración sea una oración que realmente valga la pena atender, tiene que ser una oración constante. El cristiano en una oración constante, con que me refiero constante, que todos los días, hermano, que no pase su día sin orar, hermano. Si usted mira una oración constante en la vida de un cristiano, le va a dar fortaleza para soportar la adversidad en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, y le va a dar un balance en el tiempo de la bonanza, en el tiempo de la provisión. Porque una persona que ora todos los días sabe que Dios es su proveedor. Así que si no hay dinero ese día, sabe que Dios es su proveedor. Y si ora todos los días, si hay abundancia, sabe que si tiene su alacena es porque Dios lo ha permitido de esa manera y se maneja ecuánime. Pero una persona que no es constante en la oración, al primer problema está que no se aguanta para llorar. Está que no se aguanta. Como no oran constantemente, andan buscando mochilas de otras personas y le dicen: hermana Sara, ore por mí porque yo no puedo. Hermano Miguel Ángel, ore por mí. Y empiezan a invocar un montón de personas porque ellos sienten que no están orando, porque ellos no se están preparando. Miren, hermanos, yo no sé cuánto nos pasó, pero cuando estuvimos en el colegio, los que estuvimos en el colegio, siempre había algún alumno que nunca estudiaba. Pero llegaba un profesor que venía y decía: vamos a hacer examen hoy, vamos a hacer prueba. ¿Y qué hacía él? El que andaba torcido, ¿qué es lo que hacía? Iba a pedirle copia al más inteligente. Se sentaba cerca. Y así parecemos a veces los cristianos. Miren, nosotros descuidamos nuestro altar personal a tal punto que andamos buscando que nos alumbre un poco la unción de otro hermano. ¿Sí? Andamos buscando que otro nos ampare. Miren, hermano, yo no estoy en contra, y yo quiero ser enfático, no estoy en contra de la intercesión, ya vamos a hablar de eso. Pero nunca, hermano, nunca se vaya a equivocar que la primera persona que tiene que orar por su problema es usted, no es el otro hermano. Yo creo que aquí hemos entendido en parte eso, porque gracias a Dios cuando alguien me dice: tengo tal problema, yo sé que esa persona está orando por ese problema. Pero hay algunos que no oran o no oramos lo suficiente y no tenemos una oración constante y no nos prevenimos esta condición.
Estas personas, como digo, que estaban en el colegio, no preveían que un día les podían hacer un examen a la carrera, un quiz, ¿no? Así le llaman, quiz, no sé qué. Pero si usted estudiaba, ¿cómo estaba el alumno inteligente y preparado? ¿Cómo estaba? Tranquilo. Viene el examen, está bien, vamos a hacerlo porque yo ya estudié. Así que cuando viene la prueba y usted... Cuando viene una prueba y usted es una persona de oración constante, va a recibir la prueba y aunque al principio le pueda doler, usted sabe que usted en su altar personal, usted entrega su día delante de Dios y entrega su vida delante de Dios. Otra cosa, me parece que algo suena. No, ok. ¿Sí? ¿No suena? Me parece que sonó un zumbido, pi, no, ok. Sí, ¿verdad? Algo suena. Okay. Yo no sea la trompeta. Bueno, hermanos, también la oración, Pablo enseña, además de que es constante, debe de ser una oración intensa. La oración debe de ser intensa. Dice Pablo siempre en ese versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y súplica. ¿Cuántos hemos tenido esos momentos con nuestros hijos en los que nuestros hijos nos dicen, mami, dame, papi, dame, y usted va por un lugar, dame, papi, mamá, dame, y aquello que se vuelve tan intenso que usted termina sucumbiendo. Por favor, mira, dame, no voy a aportar, dame. Ahora, no le estoy diciendo que usted va a torcer el brazo de Dios, pero usted tiene que poner su corazón en la petición, hermano. Usted tiene que poner su corazón en una oración. En la oración, dice el Salmo 55:16, solo apúntenlo. Salmo 55:16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Qué lindo, ¿no? En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Hermanos, muchas oraciones no surten efecto en nuestras vidas porque son bien vacilantes. Son oraciones de que voy a orar, tal vez Dios me escucha. Voy a orar, tal vez, pero yo sé que, como dijo, si a mí no me escucha, yo sé que la hermana Indira se la va a escuchar, y como la puse a orar por mí, ¿verdad? Ahora, esto puede muchas veces no ser fácil, ser intenso en su oración. Puede ser que muchas veces le cueste poner su corazón en la oración. ¿Por qué? Porque yo no sé si le pasa a usted o yo soy el único aquí que me pasa, pero cuando yo estoy orando, ese es el momento en que más distracciones quieren atacarme. Amén. Y es bien difícil así. Yo por eso les digo, oren en la madrugada. Porque en la madrugada, como le digo, hay una autopista directa porque no hay mucho tráfico. Casi nadie se levanta a orar en la mañana, entonces es directo. Pero ya en el día es bien difícil, porque en el día siempre viene alguien que hay que sacudir, que hay que hablar, que ya está el desayuno, que ya está aquí y allá, y usted se pierde ese momento con el Señor. Ahora yo le digo algo, hermano, para que usted no divague en su oración, póngale corazón a su oración. Y busque el momento propicio para orar delante de Dios. Si ya es en el día, hermano, y hay gente, usted busque un lugar aparte. Si ya le agarró tarde de orar, busque un lugar aparte y métase con Dios. No, un lugar aparte, donde usted busque a Dios. Donde usted, mire, yo le voy a decir una cosa. Trate de tener un lugar específico donde usted se aparte para estar con Dios. Jesucristo mismo tenía lugares apartes, ¿verdad? Pero usted en su casa tenga un lugar aparte donde derrame su corazón delante de Dios y donde pueda usted tener esa intimidad con Él. ¿Por qué? Porque si usted no ora con el corazón, hermano, es como una petición a medias. Es como queriendo o no queriendo. Es como el que sale a buscar trabajo esperando no hallar. Así es. Y lo tercero que nos muestra este texto es que la oración no debe de ser egoísta. Pablo dice en este texto
y velando en ello en toda perseverancia y súplica por los santos. Como le dije, no estoy en contra de la intercesión. La oración no debe de ser egoísta. Yo no estoy en contra de la intercesión, solo que hay ciertos parámetros que usted y yo tenemos que tener. Santiago 5:16, búsquemelo por favor. Amén. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, la única vez que yo puedo sentir que puedo orar por alguien sin cargo de conciencia es por un impío, porque yo sé que Dios no lo va a escuchar. Ayer su infinita misericordia lo puede escuchar, pero como Él no tiene nadie que ore por Él, porque Él ora y Dios ¿qué hace? Aparta los ojos y los oídos también de los perversos. Y aparta los oídos. Dice que los inicuos no estarán delante de su presencia. Entonces, ¿quién se presentará delante de Dios? Dice la Biblia. El limpio de manos y de corazón puro. Así que cuando un impío le pide oración, ¿sabe qué? Ore por él. Ore por él porque Dios permitió que usted fuera esa persona que intercediera por él. Pero ore primero y ya vamos a llegar a qué. ¿Por qué tiene que orar primero? Yo nunca olvidaré el caso de una vez cuando estuvimos en un grupo de crecimiento donde ser iglesia, y una persona decía, orábamos todos por todos, entonces orábamos y entre ellos había algunos impíos, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene una petición especial? Entonces un impío vino y dijo, yo quiero que oren para que mi trabajo, para tener permanencia en el trabajo. Y a mi esposa le tocó orar por él. Entonces cuando ella oraba por él decía, Señor, convierte a este hombre, que se arrepienta, que se vuelva a tus caminos. Y yo no sé si oró por el trabajo, pero si al final oró por el trabajo, ya era esto. Porque la gente generalmente quiere que ore por sus necesidades, ¿sí o no? Ore por mí porque necesito un trabajo. Yo creo que cuando un impío viene con esa intención es porque anda buscando de Dios ¿qué? Favores. La mano. Quieren que Dios los bendiga, pero no quieren tener compromisos con Él. Tristemente en la iglesia es así también. Muchos vienen a la iglesia buscando favores de Dios, mejor trabajo, mejor dinero, qué sé yo, más salud, qué sé yo, un montón de cosas, menos de Dios. Menos de Dios. ¿Cómo se sentiría usted si su hijo lo buscara a usted solo para pedirle? Luis, papi, deme, mire que ocupo esto, ocupo lo otro. Y cuando Luis llega de viaje ni siquiera le da un abrazo. Y cuando se va a dormir ni siquiera le va a decir buenas noches, papi. O cuando va a comer, gracias, papá, por proveer. Pero muchos son así, muchos se sientan a comer ni gracias le dan a Dios. Tienen el síndrome del puerco, ¿no? ¿Sí? El puerco solo come. A veces somos así. Ahora, cuando estamos hablando de la oración, que no debe de ser egoísta, hermano, usted tiene que orar, no solo por usted. ¿Cuántos oran todos los días aquí? No me levante la mano, me levante la mano. Voy a tapar los ojos. Contéstese usted, ¿cuántos oran todos los días? Y pregúntese, ¿cuánto tiempo, no le digo, no me conteste, ¿cuánto tiempo ora por ti? ¿Media hora? ¿Una hora? Voy a tener fe. 2 horas. 20 segundos. A veces, miren, a veces tenemos esas oraciones microondas, ¿no? Esas oraciones de ¡pling! Gracias, Padre, por este día, porque me has dado la oportunidad de despertarme. Bendíceme, prospérame este día en el nombre de Jesús, amén. Y sale, ¿verdad? Ni 15 segundos. Y esas oraciones, miren, hermano, esas oraciones son una burla. Son una ofensa a Dios. Ahí está nuestro Padre amoroso,
que nos anhela celosamente, esperando que estemos con Él un tiempo para hablar, pero nosotros estamos muy ocupados para hablar con Él. Yo quiero darle un testimonio hoy, porque soy humano, por eso se los digo. Hoy en la mañana, como ustedes saben, hoy teníamos la actividad y yo había programado la alarma para que a las 4 de la mañana me despertara, porque habíamos quedado de vernos a las 5:30. Entonces dije yo, bueno, a las 5:30, de 4 a 5:30, yo ya he cumplido con el Señor, yo ya he orado con el Señor, yo ya he leído mi sección de la Biblia de este día y me voy a levantar a las 4. Entonces me acosté algo temprano y puse la alarma. Pero resulta, hermanos, que este pastor todavía en este cuerpo natural, todavía le da sueño y tiene luchas con la cobija. Cuando hace invierno, cuando hace frío, ¿no? Y hoy, pero Dios me despertó antes que sonara la alarma, y sonó la alarma mientras yo ya estaba despierto. Pero tenemos siempre esa ambigüedad, esa debilidad humana en la que ya sonó la alarma, estoy despierto, me voy a echar un pestañazo de unos 5 minutos y luego me voy a despertar. Pero ese pestañazo de 5 minutos se convirtió de 4 de la mañana a 5:24 de la mañana. Y a las 5:30 venían los hermanos. Entonces yo me sentía muy mal, y de hecho que en la mañana no estuve del todo cómodo. Estuvimos participando de la actividad y yo me fui, ya me tocó abrir el negocio y yo estaba incómodo y decía voy a cerrar, y en eso vino alguien y no podía, y todavía tuve la sinvergonzada, digo yo, Señor, gracias porque tú eres tan misericordioso, que estando tan cansado, porque estaba cansado, me puse a dormir todavía otra media hora, y mi papá me despertó. Ya eran las 12 del mediodía, 12:15, por ahí almorzamos, y después más o menos como a las 12:30 pues yo ya vine y dije yo, no, Señor, yo no puedo abrir ese negocio, yo no puedo terminar este día sin haber pasado un tiempo contigo, así que me vine, y gracias a Dios no hicieron bulla las otras personas y me dejaron en mi espacio y tuve mi tiempo con Dios. Y ya después, cuando me tocó abrir el negocio, pues lo volví a abrir, pero ya había descansado mi corazón, porque me había presentado delante de Dios. Yo no sé si le pasa a usted, pero cuando yo no oro, yo siento como que ando con los gatos revueltos, siento que no actúo con sabiduría, no actúo con prudencia, porque mi día no ha sido presentado delante de Dios. Y no solo eso, hermano. Cuando hablamos de la oración, que no debe ser egoísta, es una oración que usted tiene que compartir. Yo no solo estaba preocupado porque tenía que orar por mí, yo estaba preocupado porque tenía que orar por ustedes. Porque como decía Job, no sea que alguno de mis hijos, aunque yo no soy su padre espiritual, debo quedar claro para que no miren en internet, decía Job, si alguno de mis hijos haya pecado, yo voy a presentar una ofrenda por ellos, voy a orar por ellos. Bueno, él daba una ofrenda, ¿no? Un holocausto. Entonces yo no sé que alguno de mis hermanos, ¿verdad?, no haya orado hoy, porque también vinieron temprano algunos, así que Señor, acuérdame para orar por ellos. Yo sé que ustedes oran por mí. Amén. 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 Yo trato de orar por ustedes. Y al final les voy a dar algo que Dios ha puesto en mi corazón. Quisiera darles a todos, pero no puedo, ¿verdad? Porque no se acabó la tinta y no pude imprimir. Ahorita tengo que rellenar, mañana les voy a dar a los otros. Algo que Dios ha puesto en mi corazón, y lo fue haciendo con la idea de este mensaje, porque este mensaje no nació ahorita, ¿verdad? Nació hace unos días atrás, y Dios me ha ido llevando a un tiempo más de oración. Yo recuerdo que Dios puso en el corazón de una hermana, y esta hermana compartió conmigo, y yo puedo decir que esa palabra se cumplió, porque ella decía, yo creo que Dios quiere que tú te deleites en Él. Y yo decía, sí, Señor, yo quiero deleitarme en ti, porque para mí es más fácil estudiar la Biblia que orar. Y eso es peligroso, porque cuando usted se llena de conocimiento, pero no se llena del corazón de Dios, usted anda cojeando en una pata, y usted se puede volver un arrogante. Y es que también la palabra mata y el espíritu vivifica. Bueno, aunque era la ley de la que estaba hablando. Sí, pero la mucha letra, y ahí no la pueden estudiar, pero en horas de la Exacto, y muchas personas se vuelven solamente estudiosos de la palabra con el fin de ser arrogantes. Y si usted no se pierda mucho,
Mire un testigo de Jehová. El testigo de Jehová, si usted está hablando con ellos, si usted está presentando una buena defensa de la escritura, lo terminan insultando. Puede ser que suavecito, pero le sueltan. A mí me dijeron que yo miraba muchas películas de ciencia ficción, pero me lo dijeron sonriendo, ¿verdad? No te lo dicen directo, pero te insulta. Porque no tienen una vida de oración, porque de todas formas no tienen a Dios en su corazón, solo tienen conocimiento, pero no aman a Dios. Ahora, usted tiene que orar no solamente por usted tiene que acordarse de sus hermanos. Amén. Nunca olvidaré aquella palabra que compartió una hermana aquí cuando decía de Adán, de Caín y Abel. Abel había muerto y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y nunca había pensado yo en esto hasta que Dios usó a esta hermana para revelarnos eso y decía, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Y ella decía, sí, tú eres guarda de tu hermano. Tú eres guarda de tu hermano. Pero usted tiene que pasar tiempo orando por usted porque usted tiene necesidad de Dios. Pero también tiene que acordarse que sus hermanos tienen necesidad de Dios. Y hay un asunto, hermanos. Muchas veces usted puede pensar que su hermano por venir a la iglesia está full espiritualmente. No, ya por hermano Miguel Ángel no voy a orar porque yo lo miro que siempre viene y que no sabe, que dicen que la cuchara es la única que sabe el mal de la sopa. Todos tenemos algo en lo que estamos pidiéndole al Señor. Hermanos, fíjense que los judíos tenían un dicho. Ellos decían que cada uno se una con la comunidad para orar. Que cada uno se una con la comunidad para orar. Y es que muchas veces, hermano, nosotros oramos más por nosotros que por los demás. Estamos tan ofuscados en lo nuestro que somos indiferentes al dolor ajeno. Pablo, que era Pablo, un hombre tan usado por Dios, pide que oren por él. ¡Oren por mí! Pero lo que me gusta de Pablo es que no dice, oren por mí para que tengan más dinero. Oren por mí para que tengan más paz. Para no tener tantas tribulaciones. No, dice, oren por mí para que predique el evangelio y para que hable como debo de hablar la verdad de Dios. Yo creo que esa oración, y ahora la vamos a compartir algunas cosas, son oraciones que deben de estar en nuestro corazón todo el tiempo. La oración, dice que la oración, alguien escribió que la oración es lo que asegura toda la armadura de Dios al cuerpo del cristiano. La oración es lo que asegura toda la armadura de Dios al cuerpo del cristiano. ¿Por qué? Porque usted puede ser moralmente correcto, pero estar lejos de Dios. Porque aunque crea que es moralmente correcto, no anda delante de Dios bien, porque la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de Dios. Pero cuando usted ora, usted reconoce todos sus pecados. Algo que me gusta de la oración es que entre más oras, entre más te acercas a Dios, más ves lo vil que eres, más ves los pecados que tienes. Así que debemos usar en nuestra mente estos pensamientos que vengan de parte de Dios a través de su palabra, para que nosotros podamos tener una vida de oración que sea constante, que todos los días oremos regularmente, ¿verdad? Me refiero a que usted no solo va a orar en la mañana que se presenta delante de Dios, se va a poner a orar cada vez que coma y ore antes de dormirse. Ore. Yo creo que nunca ninguno de nosotros se va a morir. No conozco a alguien que haya dicho, oh, yo oro demasiado. Nadie se va a quejar de orar demasiado, y el que se esté quejando de orar demasiado seguramente no está orando. Hermanos, un buen soldado, cuando usted lo mira en la milicia y el general le dice, ustedes van a atacar por aquí, esta es la estrategia de ataque, reciben instrucciones. Y un soldado de Cristo, si no está conectado en oración, no está recibiendo instrucciones de su capitán. Si no ora, va a andar haciendo un montón de cosas que Dios no nos manda a hacer.
Hay gente que quieren abarcarlo todo, quieren todo de Dios, cuando Dios a veces le dice, no es a ti a quien he llamado para eso. Quieren hacer las cosas a su manera cuando Dios todavía no ha dado la orden de avanzar. Por eso me gusta tanto cuando pienso en Moisés, que Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos movemos, aquí nos quedamos. Fue a tierra prometida, aquí nos quedamos. Si tú no vas con nosotros, de nada va a servir esa tierra. Bien haríamos nosotros en poder mantenernos en oración para poder estar comunicados con nuestro Padre Celestial, para que Él nos dé las instrucciones de cómo debemos de vivir nuestra vida. Así que la oración es el medio de comunicación con su alto comandante, Dios. Porque por ella recibimos la dirección y consejos, y por ella comunicamos nuestras necesidades, nuestros problemas. Es en la oración, hermano, donde los problemas cambian de hombro. Ya lo hemos dicho varias veces. Ahora, Pablo dice que debemos de orar en todo tiempo en el Espíritu. Yo sé que muchas personas malinterpretan esto. Por ahí miré unos farsantes que decían que orar en el Espíritu era orar en lenguas todo el tiempo. Y por ahí miré una vez, ahí en ese canal perverso de enlace, como decía una mujer, si tú quieres comunicarte con Dios bien, tienes que orar al menos 1 hora en lenguas. Y todas las otras mujeres, wow, ora 1 hora en lenguas. Pero como era alguien famosa, ¿no? Entonces la gente creía lo que ella decía. Pero no significa eso orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar en la dirección de Dios. Ora en la dirección de Dios. La Biblia en el capítulo anterior, en el capítulo 5, estuvo hablando Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu. ¿Y qué es ser llenos del Espíritu? Dejar que Él sea Dios quien dirija nuestras vidas. Y él hacía una comparación con el borracho, ¿no? Que el borracho es controlado por el alcohol, pero una persona verdaderamente cristiana debe ser guiada por el Espíritu, debe actuar conforme a la palabra. ¿Y qué significa esto? Bueno, ora usando los principios revelados por Dios a través de su Escritura. Tiene que ser una oración perseverante y tiene que ser una oración en base a las Escrituras. En base a las Escrituras. Miren, muchas veces, como le digo, pedimos cosas y a veces no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para gastar en nuestros deleites, lo cual Dios reprueba. Pedimos cosas que están fuera de su voluntad, la cual Dios no va a conceder. Siempre me gusta poner esa ilustración, ¿verdad? De la mujer que pide, me quiero casar con este, me quiero casar con este, me quiero casar con este porque es rubio, ojos azules, 1.90, tiene plata y un gran corazón. Y Dios le dice, no, es un impío. No, es un impío. No, eso es, pero aquella oradera. Bueno, está bien. Cásate. Y luego se casa y empieza a tener problemas. ¿Y por qué Dios dejaste que me casara con él? ¿Por qué mira que es un impío, es fumador, borracho, drogadito? ¿Lo escogió Dios o lo escogió la persona? Y esos sufrimientos Dios se los quiere evitar a la gente, pero la gente es terca en su manera de actuar y camina en su propia fuerza. No oran en el Espíritu. Yo siempre que oro, no sé si ustedes se dan cuenta, pero generalmente cuando oro por la situación amorosa de dos personas que son novios, yo le digo, Señor, si esto se van a casar, que se haga tu voluntad, pero si no, aparta. Casi no me piden por eso orar por ellos, ¿no? Porque tal vez no les suena muy bonito. Señor, si estos no van a ser esposos, Señor, apártalos. No sea que ella, que está bien, sea corrompido por él, o él, que esté bien, vaya a ser corrompido por ella. Entonces, Señor, que se haga tu voluntad. Ore en el Espíritu, hermano, ore conforme a la palabra, porque la Biblia me dice a mí que no van a andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Así que una de dos, si hay uno que es cristiano y el otro impío, a mí me parece que el que es cristiano anda mal,
ande en desobediencia o posiblemente no sea cristiano. Porque el impío, dice la Biblia, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Pero muchas veces los dos son iguales, los dos son impíos, no han conocido a Dios. Generalmente, hay excepciones de gente que todavía sí se casa. Yo conocí el caso de una mujer que se suponía que era cristiana y se casó con uno de una secta. Y dije, ¿cómo es posible que una persona que sería cristiana de un recorrido de toda la vida cristiana se case con un perverso? O sea, los dos eran perversos. No me queda otra explicación. Y por último, vamos a ver el campo de batalla. Hemos visto las dos armas, ¿no? La palabra de Dios y la oración. La oración es constante, intensa y no tiene que ser egoísta. Tiene que haber intercesión en ella. Yo quiero que vaya a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6, para que entendamos el campo de batalla donde se libran estas batallas espirituales. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 3 en adelante. Amén. Bien. Léalo a alguien ahí del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo cautivo, todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ok, como estamos hablando en el contexto de la armadura de Dios, y vemos aquí Pablo dice, no es, porque andamos en la carne, mas no militamos según la carne. Quiere decir que no andamos en la concupiscencia, en los deseos carnales, en las que andábamos antes de conocer a Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios. ¿Para qué, hermano? Ok, ahora entendamos esto. Primero, nuestras armas no son carnales, son espirituales. ¿Y son para destrucción de qué? De fortalezas. Y dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, las armas de nuestra milicia no son carnales, así que no existe tal cosa como que le vayan a vender como hacen ahí en Costa Rica. He visto que le venden un aceitito para la liberación, un aceitito para la sanidad, un aceitito para la prosperidad, y todo se lo venden por la módica cuota de $25. Rico así, perfumado. Así que las cuestiones físicas, usted no tiene armas carnales. Ya desglosamos que las armas que tienen cristianos son espirituales, son una vida de santidad, una vida de consagración. Pero ¿para qué son útiles estas armas? ¿Para qué son útiles la palabra de Dios y la oración? Bueno, para destrucción de fortalezas. El campo de batalla donde se libran las guerras espirituales. Hermano, ponga mucha atención a esto, porque muchas personas dicen esto. Yo he caído en ese grupo también en algún momento. Yo quiero iluminarlo a usted. Muchas personas dicen, es que aquí hay un centro de brujería, entonces aquí es el campo de batalla. O miran un brujo, miran un estanco de alcohol y dicen, aquí está el diablo, aquí es el campo de batalla, dicen. Y empiezan a ver lugares físicos como lugares donde los demonios están acampados. Bueno,
Hay demonios ahí, por supuesto que hay demonios. Y hay de haber muchísimos. En los centros de lugares de brujería deben de haber un montón. Y en los lugares de alcohol deben de haber un montón. Pero la ilustración que hicimos al inicio era con esta finalidad, la fortaleza que usted tiene que levantar. Y si usted mira el texto como dice derribando, porque nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que, ¿qué dice ahí? Que se levanta contra ¿quién? Contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, lo dice Cristo. Así que nuestra lucha no es contra un espíritu que está en el centro del alcoholismo, porque en el lugar donde beben los borrachos, que deben de haber muchos demonios, su lucha no es contra ese demonio que está en ese lugar, es contra aquel que incentiva al borracho para que vaya a ese lugar, porque el borracho no vive ahí, ¿verdad que no vive ahí? No. Algunos deben vivir en alguna cantina, pero la gran mayoría no viven ahí. Así que la ilustración que le enseñé al principio, cuando apagamos la luz, ese es el mundo tal cual es. Y esa es la mente del pecador. Un pecador en su estado natural ha levantado tales fortalezas a causa de su pecado que ha impedido que la luz le alumbre. ¿Qué luz? La luz del Evangelio. Ahora, yo sé que me están viendo raro, porque ¿cómo que el demonio no, el que está afuera, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no es el principal enemigo? Bueno, por esto. Porque si usted va a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4, le va a dar un verdadero lugar donde usted tiene que estar luchando. 4, versículos 3 y 4. Miren, estas fortalezas de mentira que se levantan en la mente de las personas es con la finalidad de que el Evangelio no les alumbre. Y así que el pecador, cada vez que decide seguir la rebeldía en contra de Dios y seguir sus pecados, está levantando paredes sobre paredes a causa de sus pecados, para que la luz no lo confronte. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no fueran manifiestas. Pero ¿qué dice 2 de Corintios 4, 3 y 4? Amén. Lea. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿cuál es el principal problema del pecador? Que está cegado, está oscurecida, está envanecida su mente a causa de la multitud de pecados que le ha servido para hacer una fortaleza que no solamente es una fortaleza oscura y profunda, sino que es una fortaleza de mentira. El Dios de este siglo, Satanás y sus demonios, se encarga de enceguecer el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el Evangelio de Cristo. Para que no le resplandezca la verdad de Cristo. Yo le voy a decir algo. Muchas personas hacen esto. Yo les he dicho y yo les voy a pedir, por favor, que pongan mucha atención, porque esto fue lo que Cristo enseñó y es necesario que usted lo aplique. Cuando alguien venga y le diga, venga, ore por mí porque me siento atribulado por un demonio. Miren lo que dice Mateo 12, 43, 45. Mateo. Capítulo 12, versículos 43 y 45. Si usted va a una cantina
y ora en la cantina o afuera de la cantina y empieza a reprender y empieza a decir que todos los demonios se vayan de esa cantina, que en el nombre de Jesús usted saca todos esos demonios de esa cantina, ¿sabe qué va a pasar al día siguiente? Van a haber más. Van a haber más demonios. Porque usted no puede echar, porque por lo menos donde usted esté no van a estar. Pero aunque usted pueda echarlos, se pueden ir. Puede ser. Quizás no, porque como resulta que usted no es el dueño de la tierra, ni es el dueño de la cantina, usted no tiene autoridad legal sobre ese pedazo de tierra. Así que aunque se vayan a ir, como el dueño de la casa sigue siendo un perverso, van a volver. Y vamos a ver lo que dice Cristo. ¿Por qué? Porque hay personas que les gusta andar orando por endemoniados. Voy a orar por ese demonio que hasta les ponen nombre, ¿no? Le dicen, demonio del alcoholismo. Si no, vayan a aquella canción de Marco Witt que decía, espíritu de temor, huye. Espíritu de maldad, espíritu inmoral. Miren, hermanos, yo pensé que como cristianos ya nos poníamos apodos. Yo creo que si un demonio tiene un nombre, usted no lo conoce, yo no lo conozco y ni nos debe de interesar. ¿Por qué digo que tienen un nombre? Porque bueno, el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, Lucifer, Luzbel, ¿verdad? Tuvieron su nombre. Pero si usted no sabe ese nombre, no le ponga un apodo. Mire lo que pasa aquí, Mateo 12, 43 al 45. Oiga bien lo que Cristo dijo para que dejemos de andar en esas cosas nosotros, de andar sacando demonios de la gente. Andamos haciendo eso cuando estamos perdiendo el enfoque. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, ¿qué dice? Volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando la haya desocupada, barrida y adornada. O sea, la dejaron bonita. Entonces va y toma consigo ¿qué? ¿Qué, hermano? Otro siente que mejores que él, más buena onda, no tan malo. Peores que él y entrados moran allí. Miren, yo quiero decirle una cosa, donde usted vive, los que tienen casa, donde viven, ¿qué es lo que más les interesa? Donde ustedes viven. Que sea un lugar donde ustedes se sientan cómodos. En paz. Cómodos. Hasta el día de hoy no conozco una casa donde tengan la cama en el pasillo. Donde tengan la estufa en el cuarto sí, cuando es una cuartería, en el baño. Todo lo ponen a modo que sea cómodo para ustedes, para sentirse bien donde viven, ¿sí o no? Donde moran. Los muebles van en la sala, el comedor va en el lugar donde quede cómodo, la cocina en tal lugar, el cuarto de pila allá, el cuarto allá, ¿Por qué? Porque les gusta estar cómodo. Pero ¿sabe qué? Al enemigo le gusta estar cómodo también. A los demonios les gusta estar cómodos. ¿Y cómo pueden garantizar que su estadía en una persona sea cómoda? A ver, ¿cómo pueden garantizar los demonios que su estadía en una persona sea cómoda? Cuando le cega el entendimiento. Correcto. Nublando el entendimiento de la persona para que no responda ante el evangelio y salga de la oscuridad a la luz admirable de Dios. Entonces un demonio lo que hace es cegar el entendimiento. Y lo ciega de tantas maneras que no podríamos abarcarlas todas esta noche. Pero hay personas que lo ciegan de tal manera que piensan que ellos tienen a Dios. Y hacen que, no, si yo creo en Dios. No, me gusta escuchar, a mí me gusta que me hablen la palabra. Pero gracias, que le vaya muy bien a Dios. Y uno se queda, yo recuerdo, aquí venía una persona que yo decía, no sé, y con todo el permiso de mi Padre Celestial, yo no sé si es que Dios me quiere enseñar algo aquí o es que el diablo se está burlando de mí. Porque venía, todo el tiempo venía y me quería mucho, que hasta comida me daba. ¿Te acuerdas? Y yo le hablaba todo el tiempo de Dios y de Dios y de Dios y nunca, hasta el día de hoy no está en la iglesia. Y lo miro perdido en el mundo y yo siempre que lo miro me pongo a pensar,
¿qué fue lo que pasó aquí? Porque este hombre nunca se enojó con el evangelio. Porque nunca lo amó ni se enojó. Estaba mal yo. Lo más lógico es que estaba mal yo. No oraba lo suficiente por él. Y a eso vamos a llegar, hermanos. Si usted va a pelear por alguien, hermano, que su oración no sea esta: Padre, quítale ese demonio de mentira. No, diga: Señor, que le alumbre tu palabra, que le alumbre tu evangelio, Señor. Ábrele el entendimiento para que tu palabra pueda cambiarlo. ¿Sabe por qué? Porque el día que esta persona crea, no va a necesitar que le anden echando fuera demonios. ¿Por qué? Porque no va a habitar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y cuando usted cree, ¿quién viene a morar dentro de usted? Y el Espíritu Santo hace de su cuerpo templo y morada del Espíritu Santo. Así que si usted tiene al Espíritu Santo, ¿pueden haber demonios en usted? No. Por encima, ¿sí? Arriba nos pueden dar a todos, como dijo la hermana. Pero usted sabe que dentro de usted ya no pueden estar. Pero en las personas que no han llegado a Cristo, ¿pueden haber demonios, sí o no? Sí. Y seguramente muchos hay. Entonces, el primer lugar donde se libran las batallas es en la mente de las personas. Y volviendo al caso del centro de alcoholismo, usted tiene que estar más interesado en que el dueño del centro alcohólico le pueda alumbrar la luz de Cristo, porque si a él le alumbra la luz de Cristo, él va a cerrar la cantina. El problema de nosotros que siempre hemos tenido es que cuando miramos, por ejemplo, en su casa, cuando usted mira una telaraña, usted puede hacer una telaraña hoy, pero en 2 días seguramente va a haber otra telaraña. ¿Por qué? Porque el problema no está en la telaraña, el problema está en la araña. Entonces usted tiene que caer en la realidad de dónde está el problema, dónde tiene que pegarle, dónde tiene que orar y por qué debe de orar. Usted tiene que orar para que el evangelio le alumbre al impío. Le alumbre. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Bueno, la palabra dice, en Filipenses 4:8, la Biblia nos habla y nos dice: hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Cuando usted ore por una persona, pídale a Dios antes de predicarle, porque resulta que nosotros nos convertimos. ¿Por qué? A Dios le plació salvarnos. ¿Por qué? Por la predicación. Pero ¿qué hace la oración? La oración prepara el terreno. La oración prepara el terreno para que cuando usted vaya a compartir la palabra, esta persona escuche. Porque muchos tienen oídos y no escuchan. ¿Sí o no? Pero para que los oídos espirituales de las personas puedan ser abiertos, es necesario que nosotros abonemos la tierra con oración. Así que usted tiene que orar. Yo tengo que orar por los inconversos para que se les abra el entendimiento y les pueda alumbrar la luz de Cristo. Porque la oscuridad que usted miró es la mente del impío. Pero si usted viene y enciende una luz, tal vez no es suficiente y usted trae otras luces, y cuando ya la luz está más grande, ¿qué pasó con la oscuridad cuando usted apuntó la luz? ¿Qué pasó con la oscuridad? ¿Se quedó ahí en la oscuridad? Se divagó. Pero ¿qué pasa cuando usted tiene una oración intermitente? Y de repente hoy oró, y viene, es como la ola del mar que viene, que va, y nunca está constante. Entonces, cuando usted llega a predicarle la palabra a este inconverso, tal vez no está del todo preparado para recibirlo. No le estoy diciendo que todos se van a salvar, ni que todos van a escuchar, pero deberíamos de orar por aquellos que queremos ver en el camino del Señor de esta manera. Padre, que le puedas alumbrar el evangelio a esta persona, que pueda escuchar tu palabra, que dame palabras que puedan tocarlo, tu palabra que sea la que lo cambie, porque a ti te ha placido salvar por la locura de la predicación. Padre, que preste atención, que le alumbre, que brille tu luz en él. ¿Por qué? Porque él está metido en una fortaleza, hermano. Aquí en la mente tiene una fortaleza enorme
grande de mentira que ha ido acumulando a lo largo de su vida. Por eso, entre más adultos seamos, más difícil es llegar a Cristo. ¿Por qué? Porque hemos levantado más tapias, más muros en una fortaleza de nuestra mente y la luz no nos alumbra. Es necesario orar para que se derrumben estas fortalezas. Hermanos, yo quiero terminar con esto. Jesucristo mismo dijo, oiga bien lo que dijo. Juan 8:32. No se preocupe, hermano, todos somos niños, todos fuimos niños. Juan 8:32. A mí me llama poderosamente la atención que Jesucristo siempre dijo que la palabra iba primero y que los milagros iban después. Amén. Y es que la palabra, hermanos, dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Ahora, ¿te va a hacer libre de los demonios que tenías dentro? ¿Sí o no? ¿Pero qué necesitas? Creer en Jesucristo. Necesitas la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad, y la palabra es la verdad. Tu palabra es verdad, pero Jesucristo es la verdad. Conoceréis a Cristo tal cual es. Conocerás su palabra y la verdad te hará libre. Cuando usted ore por un converso, por favor, péguele a la araña, hermano. Péguele a la raíz del problema para que la fortaleza se derribe. Hay personas que cuando quieren derribar una tapia, ¿dónde le pegan? ¿Le pegan arriba o le pegan abajo? Porque si usted le pega abajo, solita se va a caer. Si usted y yo oramos por el inconverso, sea cual sea el nombre que usted busque para quien esté orando, y usted ora por ellos, algo va a pasar cuando usted le suelte la palabra. Algo va a pasar. Y si no pasó la primera, siga orando por él. Va a llegar el momento en que usted va a golpear tan fuerte, tan continuo. Cualquiera que quiera derribar una pared, no solo le pega un armaganazo, ¿verdad? Le pega hasta que ¿qué? Hasta que se cae. Si usted quiere ver convertido, ore por esa persona. Y créame que si Dios no lo va a salvar, no lo va a tener mucho tiempo orando por él. Habrá personas que tienen una fortaleza tan grande, hermano, que va a llevar años. Que va a llevar años que sean derribados. Pero al final se van a caer. Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Así que cada cristiano debe fortalecerse en el poder de Cristo, en la potencia de Dios, en la potencia de su fuerza. Debe de equiparse con la armadura de Dios, viviendo una vida santa, una vida consagrada, utilizando diestramente la palabra de Dios, porque no es un hisopo, sino que es una espada que tiene que ser desenvainada. Debe de orar constante, intensa e intercesoramente, para que sea luz, una luz brillante, para que el Evangelio pueda alumbrar a las personas a las que usted les presente el mensaje, porque usted está orando por ellas. Miren, habrá personas que tal vez usted no sabe, pero hoy mañana puede decir: Señor, yo no sé con quién me voy a cruzar hoy, pero yo te pido que quien quiera que sea ese fulano o esa fulana, tú me des gracia delante de esta persona para que le alumbre el Evangelio cuando yo le predique, aunque usted no conozca el nombre. Y hablo. Así que, hermano, recuerde, esto quisiera que lo guardara usted en su mente, o lo escribe, esto lo escribí yo. Un versículo bien aplicado por una persona consagrada tiene más potencia que una bomba nuclear. El escrito está, hermano, nunca lo abandono. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Disculpen que me tomara tanto tiempo, hermano.